Hola mis amores, mi nombre es Gaby para los que aún no me conocen y el día de hoy les voy a traer mis primeras impresiones sobre este primer capítulo, como ya lo vieron en la miniatura y en el título. Sin más preámbulos, comencemos. A menudo he soñado con alguien desde que soy joven. Y así inicia el primer episodio de Dream. En esta serie se van a manejar 3 líneas. Sueños, la línea temporal del pasado y la línea temporal del futuro. Así que vamos a ver tanto a Kim como a Da-Wan encontrarse en sueños muchas veces. Lo que no me queda muy claro es si esos sueños lo viven ambas o simplemente son respuestas que buscan en su mente. Porque la verdad que no lo dejan muy claro. Y esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Pero siempre que entra, observa Da-Wan aquí dibujándola. Yo no sé si esto tiene que ver con algunas memorias fotográficas que tienen de momentos precisos que han pasado juntas, pero observa. En pocas palabras, es el paraíso. Ahí se ven, se encuentran, incluso se besan, se abrazan. Ahí pasa de todo. Pero bueno, no es la realidad. Ahora vamos al presente. Y acá observamos una Da-Wan enojada. Pero ¿qué profesión tiene Da-Wan? Ella es nada más y nada menos que actriz. Y está en la constante de convertirse en una actriz de Hollywood. Así que tiene un camino bastante fuerte. Pero ahí nos hacemos los interrogantes. ¿Lo logrará? En este momento ella tiene una entrevista y obviamente está molesta con Kim, pero hasta aquí no sabemos por qué. ¿Quién es Kim? Es la coprotagonista y es la estilista de ella. Y aquí vemos el primer encuentro de ambas. Que no la puede ni mirar a la cara. Y no solo son amigas cercanas, ellas son unas cositas un poquito más avanzadas, íntimas, tal vez. ¿Qué pasa acá? Resulta que Da-Wan tiene una archienemiga llamada Jessie y en este preciso momento tienen una entrevista. Las van a poner ahí a las dos a que digan sus cositas. Y resulta que esta Jessie también está en la lucha por llegar a Hollywood. Pero ya va. Esa mujer nos guarda secretos. Sigamos viendo. ¿Por qué será que se ven serias? ¿Y qué tenía que decirle Kim? Esta mujer, Da-Wan, quedó cabezona. Mi amor, que me tienes que decir que no me has dicho, tú y yo estamos bravas, pero ajá, ¿qué pasa? Entonces ella le dice, no, mi vida, vaya, usted haga la entrevista y luego hablamos. Esto no se queda si usted me echa el cuentito como es. Es que la pobre, ¿cómo no le va a decir? Porque hasta la amenazó y todo de que si no le dice, mira, no te va para la entrevista. No queda de otra. Muerta. Cayó muerta. ¡Se murió! O sea, imagínense que la persona a la que tú amas, por más que hayas discutido, y se va, te deja, aparte para irse a trabajar con tu archienemiga. O sea, no. Esto de verdad, para superarlo, no va a estar fácil. Y llega el momento de la entrevista y los nervios se notan en ese ambiente. O sea, ¿qué puede pasar aquí? Porque es que ahí hay tensión. Ahí hay un aura muy oscura. En pocas palabras le dicen, mi amor, es que tú eres la más perra. Eso mismo. Pero eso no se queda ahí, o sea, no, mi vida. Tú y yo nos vemos afuera. O sea, esa parte me encantó tanto. Yo dije, ahórcala, ahórcala, ahógala. Mejor no pudo ser. Ahí llegaron para defenderla. Porque si no, yo creo que lo hubiera matado, la verdad.
Acá me da risa porque la otra es como, Jessie, y más le aprieta la bolsa, así como que bueno, la quiero ayudar, pero a la vez quiero que se ahogue un ratito más. หวันไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรแบบนี้ นี่ชอบทำงานกับคนตอแหลแบบนี้ใช่ปะ ว่าไงพูดอะไร En pocas palabras, esta pelea fue porque Dawan se siente robada. O sea, le quitaron algo muy apreciado por ella. Y bueno, obviamente que Dawan está dolida. Esa mujer lo que ha hecho es beber vino. Y Kim fue a la casa, o sea, ya vivía con Dawan, a buscar sus cositas. Y ahí a quién nos encontramos? A Lee. ¿Quién es Lee? Nuestra querida Pinam. Veamos. คิมกูว่ามึงลองคิดดูดีๆอีกทีนึงดีไหมมึงจะย้ายออกจากคอนโดอีหวันจริงๆเหรอ Ella le dice, mi amor, piénsalo bien, de verdad te vas a ir, pero sí, ella ya lo tiene bien pensado y se va a ir, pase lo que pase. Y Lee está amamantando, entonces la pobre a cada rato le suceden cosas un poco de madres que están en ese proceso. คือแบบนมช่วยหน่อยเพื่อนนะ Y bueno, en ese preciso instante llega nuestra querida Dawan, que se ve que así como de rogar, esta mujer habla, en vez de ayudarse ella misma, lanza más fuego. คิมมึงเกลียดกันเรื่องใหญ่กว่านี้อีกนะเรื่องที่พอ Cuando tu padre, recuerden bien eso porque se viene lo bueno. Mientras tanto, continuemos. ถ้าคิมอยากไปมากอะคิมก็ไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีก Y de esta forma, ella demuestra que está dolida. Eso es dolor en su corazón. Y con unas ganas tremendas de que vuelvan los besos, los abrazos, que tanto extrañamos, ¿no? Y obviamente Kim se fue y ella se quedó con sus amigas bebiendo vino. Pero en ese momento es como que hay un cambio de línea temporal y van hacia 10 años atrás, recordando a quién, a su padre. หล่อไหมลูก อื้อหือหล่อเหมือนพระเอกในหนังเลยนะคะพ่อ Pero porque el papá parece una estrella de cine, porque el papá está tan arreglado, ¿será por algún evento importante? Pues sí, se están mudando unos nuevos vecinos, pero no cualquier vecino. เอ้านี่เป็นไงบ้างไม่พอชิจันขอบคุณเพื่อนบ้านหน่อยนะ Ahí sucedieron cosas, ahí hay historia. Y Dawan, mi amor, esa niña boba no lo es. Ella vio eso y dijo, esto me huele raro. Pero quienes se acaban de mudar son nada más y nada menos que los padres de Kim. Es decir, ella se vuelve vecinita. Están recién mudándose y ella ofrece colaborarles. Y ahí es donde conoce por primera vez a Kim. เราชื่อดาวันนะ เธอชื่ออะไรอะ Kim, mi amor, ¿qué pasó? ¿No querías mudarte? Porque tanta odiosidad en tu corazón. Y sí, esa fue la primera vez que se vieron. Pasa el tiempo y los padres de ambas también pasan el tiempo, pero juntos. Así que ya no solo Dawan es la que dice aquí hay algo raro, sino que las esposas también sospechan. เอาชุดลูกค้ามาใส่กันทำไม ผมรบกวนคุณเอสถ่ายรูปให้เราสองคนได้ไหมครับ Es tan cara de tabla que le pide a la esposa del otro que les tome una foto. O sea, díganme ustedes. Acotemos que la mamá de Kim es diseñadora de moda, pero de eventos, específicamente de bodas. Es decir, que están vestidos como los novios. Y acá es donde acontece la parte fuerte de este primer episodio. Cada uno de ellos deja una nota a su esposa donde por favor quieren ser liberados para vivir su vida como quieren. Y está bien, eso se entiende, pero para que hiciste una vida de heterosexualidad heteronormativa, si tu elección, si tu atracción era diferente. Sabemos que estas realidades la viven mucho, pero dañas familias. Y esto fue lo que pasó. Gracias al dolor de estas dos familias, pues es donde empiezan a conocerse más Dawan y Kim.
Pero esto no lo vemos sino mucho después. Claro, es que son dos familias totalmente rotas. Y en el dolor de ambas, porque comparten eso, se comienzan a ver por la ventana. No hace falta hablar, simplemente lo que sienten ya lo dice todo. En esta primera parte, tú no sabes si realmente ellas se odian después de esto, pero se observan. Saben que están rotas, que están dolidas, pero no hay algo más. Aún no. Volvemos a la línea temporal actual donde estaba nuestra querida Dawan con sus amigas bebiendo vino y le dicen lo siguiente. แต่ไม่ว่ายังไงมึงก็ต้องหาวิธีพาคิมกลับมาให้ได้นะเว้ยเพราะกูรู้สึกไม่ไว้ใจเยเจสซี่อะไรนั่นเลย Sí, mi amor, tienes que ver qué haces porque esa Jessie es de todo. Ella es de todo. La más perra. Y Dawan, por supuesto, tiene que vivir su despecho. Y por supuesto que ella tiene que vivir sus procesos. O sea, recuerden que prácticamente ellas tenían 10 años juntas. Y digo prácticamente porque no sé cuánto era en realidad. Pero ella tiene su método y su forma. Se queda dormida, la visualiza en sueño y le pregunta el por qué. Pero ¿qué le dice nuestra querida Kim en sueño? Vean. ไว้วันหนึ่งหวันจะรู้เองนะ แต่คิมอยากให้หวันรู้ไว้ว่าคิมหวังดีกับหวันเสมอนะ Y esas palabras dicen mucho, pero ya van a saber por qué. Y aquí pasa lo mejor, porque resulta que Jessie pues está con Kim, ya es su estilista, a la vez, no sé, pero parece su asistente también. Y adivinen quién las ve. No. No. เจสซี่คิม O sea, me encanta, me encanta. Esa parte no pudo quedar mejor. En este momento lo que hace ella es llamar a su madre y decirle, mamá, por favor, cuídame a las criaturas porque yo me voy a meter en mi mejor papel de detective y voy a seguir a estas dos. Voy a ver qué es lo que está sucediendo en este preciso instante. เอาอะไรก็ได้ที่มันทานแล้วมันเพิ่มน้ำนมค่ะพอดีเพิ่งคลอดลูกอะไรก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ Me encanta que tú ya puedes ir a un restaurante y decirle, mira, por favor, yo tengo, no sé, esto, yo necesito que me den esto. Me encanta ese pedido y lo mejor aún es que le dijeron, ok, perfecto, se lo tenemos. Esa no es la parte importante. Lo importante es que nuestra querida está aquí, ¿ves? Está escuchando todo su alrededor. Ella se metió en su mejor papel del FBI. เธอกับหวานน่ะเป็นมากกว่าเพื่อนกันใช่ไหม เราเป็นเพื่อนสนิทกัน Ya por aquí tú te das cuenta por dónde van los giros. Esto acá huele raro. เมื่อเช้าเนี่ยฉันนั่งดูคลิปนี้วนไปวนมาตั้งหลายรอบ La extorsiona. Ahora todo tiene sentido el sueño que le dice que en su momento entenderá el por qué ella está con Jessie. O sea, es eso. ¿Qué tipa tan? La más perra. Quiero expresar tanto, pero si no, el video me lo tumban. Sigamos viendo. ลองคิดดูนะว่าถ้าคลิปนี้หลุดไปอ่ะ O sea, ella está dejando su propia felicidad para que no le destruyan la carrera a Dawan. O sea, díganme ustedes cómo se llama eso. Eso se llama amor, del puro, del bueno. Sí, así es. Pero lo que más amo es que hay alguien por allá atrás que está escuchando todo. ภาพดินางเอกที่ถูกปั้นมาเพื่อคู่กับพระเอกก็ต้องจบลง Claro, Kim no quiere que nada de esto suceda, así que básicamente se convirtió en el perrito de Jessie. Ahora tiene que idear un plan, algo tienen que hacer para poder borrar ese video. Después se van del restaurante. Kim le dice a Jessie, mira, necesito ir al baño, y ahí aprovecha Lee y la agarra. A mí venga para acá que tú y yo tenemos que hablar. Y le cuenta todo. มีคิมทำไมมึงถึงทำเพื่ออีหวัดขนาดนี้ Mi amor, escuché todo y estás sacrificándote. Estás sacrificando todo lo que sientes por Dawan. Mentira no es. ไป
ขโมยโทรศัพท์เจสซี่ไหมแล้วเอามาลบคลิปเอาไหม Lo que le propone no está mal. La cuestión es que Kim tiene razón. ¿De qué le sirve borrar el video del teléfono? Aquella no debe ser bruta, lo debe tener en todos lados, en sus correos, en cualquier dispositivo donde pueda albergar un video. En pocas palabras, Lee le pregunta a Kim que por cuánto tiempo ella va a estar en este plan de estar ahí con Jesse. Y ella le dice hasta que Dawan consiga su papel en Hollywood. Dígame si eso no es una ternurita de su parte. Y yo lloro mucho con esta historia, con estos personajes tan queridos. Ahora no creo que vaya a ser así. Yo creo que esto se tiene que prender fuego, esto tiene que explotar, la gente la va a tener que aceptar. ¿Qué creen ustedes? Me lo pueden dejar en los comentarios. Pero algo que siempre acoto, por favor, cero spoilers. Si leyeron el libro, no me digan nada. Acá coméntenme, pero por encimita, y si no saben, pues si están especulando como yo. Dawan va y visita a su madre. Básicamente quiere hablar con ella, ver cómo está, cómo ella ha podido superar el dolor de su padre. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, pero quiero acotarles algo y ustedes me dirán si opinan igual que yo. Díganme si la madre de Dawan no les parece espectacularmente hermosa. O sea, qué mujerón, es una MILF total, muy bella. Y Dawan también me parece muy bella. Ahora sí, sigamos bien. Y si te preguntas, Gaby, ¿cómo podemos ayudarte a ti y al canal? Pues muy fácil. Acá abajo donde está el corazoncito con el símbolo de dólar, pueden destacar un mensaje y esto se le llama super gracias. Y de esta manera, para yo agradecerte, te estaré incluyendo en los créditos finales de todos mis videos. Y después de que Dawan tuvo toda esta conversación con la madre, le dice que no puede dormir, que no quiere seguir tomando pastillas, pero es lo que está haciendo, que tampoco quiere ir al médico. Ella habla de la tía médico, no sé, quizás más adelante aparezca. También nuestra querida Kim aprovecha y va a su casa. Y ve a su madre. Por lo visto tenían mucho sin verse, pero la madre dice unas cosas puntuales que te dejan muy pensativa. La primera. ว่าคิมเนี่ยห่างๆจากหวานบ้างก็ดีเหมือนกันนะคิมจะได้มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็มีเวลาหาแฟนไง La mamá básicamente quiere que ella consiga un amante. Con amante obviamente se refiere a un novio. Esto quiere decir que ellos ni enterados de que ellas eran pareja. O sea, es que no se lo han dicho a nadie por lo visto. Como que las únicas que saben es el entorno de amigas cercanas. Y la segunda parte que también te deja así, ¿qué pasa aquí? แม่เองเนี่ยก็อยากจะให้มีคนเนี่ยมาดูแลคิมแล้วก็ให้คิมเนี่ยมาดูแลกิจการแทนแม่ A mí me pone cabezona porque siento que dentro de todo es como que cásate rápido, yo hago vestidos de boda, quiero verte con alguien, quiero que seas feliz, quiero que, no sé, que lleves mi estudio de moda. A mí eso me da a entender que esta señora está enferma de algo, y algo terminal, algo preocupante, algo que en cualquier momento se va. Por ahí lo veo yo. No sé. ¿Qué creen ustedes? Si quieres pertenecer a esta linda comunidad, no dudes en hacerte miembro. Acá abajo, justito en el botón de suscripción, está el botón de unirme. Hay 3 categorías: policromática, cromática y tetracromática. Ve cuál se adapta más a ti. Y nos vemos, ¿por dónde? Por Telegram. Kim va a su habitación. Obviamente es la casa que más le puede traer recuerdos porque es la de su infancia, donde se veían por la ventana. Y aquí sucede algo que me encantó. Es parte de la producción. Me parece que quedó tan sutil, tan lindo. Lo amé. Y quizás eso lo hace más doloroso. Pero vean lo que amé. Miren las sombras en la pared atrás de ella. Son estos juegos de mano. Un conejo, un águila. Y así culminó el primer episodio. La verdad, me encantó. Porque al principio es como que no entiendo nada que está sucediendo. Luego te juegan con estos cambios temporales, que a mí particularmente amo las películas y series así. Yo sé que hay personas que se pierden
cuando son situaciones así, pero a mí particularmente sí me gusta. Ya vemos que lo que está haciendo Kim es sacrificarse, entonces hay que ver cómo se desarrolla la trama. Hay una mala muy mala, que es Jessie. La más perra. Me encanta el papel que tiene nuestra querida Pinam. Todo está puntual, todo está perfecto. Idol Factory se ve que en este tiene más presupuesto, se nota. Y bueno, me gustaría leerles qué les pareció. Ya la vieron, si no la han visto, de igual manera les voy a dejar el link en un comentario fijado para que vayan a verlo. Sin más, recuerden compartir, suscribirse, activar la campanita, dejar un lindo comentario que siempre les estoy leyendo. Síganme en mis redes y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, no esperes más. Ahora sí, ¡mua! Me despido. Chau, chau.